Muy buenos días, hermanos, seamos todos bienvenidos a este espacio en donde vamos a darle la honra y la gloria a nuestro Dios. En actitud de oración, hermanos, pongamos nuestro corazón, pongamos nuestra mente para prepararnos para la palabra de esta mañana, hermanos. Oremos. Padre, gracias, Señor, primeramente porque tú nos permites estar con vida, Señor. Gracias, Dios mío, porque hasta el día de hoy tú has cumplido todas y cada una de las necesidades que en nuestros hogares, Señor, que de manera personal tenemos. En esta hora, Dios mío, te pido que pues abras nuestro corazón, Señor, que abras nuestra mente para la palabra que esta mañana traes para nosotros, Señor. Que la guardes, Dios mío, que del día de mañana tengamos un fruto que sea grato para ti, Señor, que seamos testimonio tuyo durante toda la semana, Señor, para que no quepa duda que somos tus hijos, Señor. Todo esto, Dios mío, te lo pido y te lo agradezco en el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a vivir, mis dudas se ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó. En los peligros de aflicción yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sion por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Muy bien, hermanos, ahora me voy a permitir hacer la lectura en donde tendremos la meditación en esta mañana, que es el Salmo 32. La palabra de Dios dice así: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en el que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia.
Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Esta es palabra de Dios, hermanos. Amén. ¿Por qué enfermamos? Esta es una pregunta que nos lleva a una reflexión el día de hoy y que vamos a llevarla a cabo en la reflexión del Salmo número 32. Entonces la pregunta es, ¿por qué enfermamos? La Organización Mundial de la Salud dice que la enfermedad es la alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo por causas generalmente conocidas, manifestada con signos y síntomas, también más o menos conocidas, y cuya evolución puede ser predecible. Salud también define la Organización Mundial de la Salud como el completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solo es la ausencia de enfermedades. Así se define desde la Organización Mundial de la Salud lo que es tanto la enfermedad como la salud. Pero déjenme decirles, hermanos, que la salud y la enfermedad son teorías. Esto es, vivimos en un mundo en la parte occidental, con una filosofía occidental, donde la mentalidad sobre la enfermedad, el concepto sobre la enfermedad y sobre la salud, son conceptos dados por la Organización Mundial de la Salud. Pero no es el único concepto, no es la única teoría que existe. Particularmente nosotros tenemos la Biblia, y cuando preguntamos por qué enfermamos, le podemos preguntar a la Organización Mundial de la Salud o le podemos preguntar a la Biblia. Todo depende. Si yo soy una persona que no considera la palabra de Dios, pero que quiero saber qué es la enfermedad y quiero saber qué es la salud, le puedo preguntar a la Organización Mundial de la Salud. Pero uno como cristiano tiene la palabra de Dios, y esto nos lleva a pensar de manera diferente. ¿Qué dice la Biblia? Permítanme leerles el Deuteronomio, capítulo 32, versículo 29, donde leemos lo siguiente. Versículo 39 dice así: Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo, dice el Señor. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda liberar de mi mano. De acuerdo a la palabra de Dios, la enfermedad y la salud están relacionadas con Dios. Claro, es un concepto descontinuado para la sociedad occidental porque ha dejado de ser un tema de la religión, de la fe, de Dios, y ha pasado a ser meramente un tema exclusivo de la ciencia. Y precisamente porque hay diferentes perspectivas, la Organización Mundial de la Salud dice que la enfermedad es una pérdida de equilibrio. Pero ¿qué dice la psicología? La psicología dice que la enfermedad viene porque guardamos las emociones, como las tristezas, los enojos, resentimientos, miedos. ¿Qué dicen las medicinas alternativas? Cada una de ellas también tiene su opinión respecto de lo que es la salud, respecto de lo que es la enfermedad. Pero lo que la Biblia nos dice es que enfermamos primero de forma espiritual y entonces se traduce en nuestro cuerpo. La Biblia nos menciona en el Salmo número 32, que es el que vamos a meditar el día de hoy, acerca de la enfermedad. Y entonces, aunque titulé este mensaje como ¿por qué enfermamos?, quiero responderlo, hermanos, a la luz de la palabra del Señor.
Y el Salmo 32 que acabamos de leer, que nos acaban de dirigir en esta lectura, nos habla del caso de David. El caso de David para nosotros es muy ilustrativo y por supuesto reflexivo. Es una dirección sobre lo que debemos pensar en relación a la enfermedad y también a la salud. Él describe en los primeros versículos la relación que hay entre su estado de salud, que estaba enfermo, muy enfermo, y su estado espiritual. Y él dice, había una razón para estar de esta manera. Por lo tanto, en primer lugar, hermanos, la Biblia nos enseña que enfermamos básicamente por tres razones, de acuerdo a la palabra de Dios. Y la primera es el pecado. Muchos cristianos sí asocian una enfermedad inmediatamente con el pecado, pero a la luz de la Biblia no necesariamente tiene que ser así. Por lo menos encontramos tres razones muy importantes del por qué enfermamos. Y la primera es el pecado. De acuerdo a la palabra de Dios, el pecado es la consecuencia, pues también de la caída. Miren, hermanos, vamos a nuestro catecismo menor de Westminster, que en la pregunta número 19 dice: ¿en qué consiste la miseria del estado en que cayó el hombre por el pecado? Y responde: todo el género humano perdió por la caída la comunión con Dios, está bajo su ira y maldición, y está expuesto a todas las miserias de esta vida actual, a la muerte misma y a las penas del infierno para siempre. Si nosotros recordamos en Génesis capítulo 2, el Señor le había dicho a Adán y le había dicho a Eva: todo árbol puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Y las consecuencias las podemos ver a la luz de toda la Biblia, de cómo el pecado vino a cambiar la vida del hombre y a partir de entonces enferma y muere. Es una consecuencia entonces. Deuteronomio capítulo 28, versículo 58 y 59 nos dice de la siguiente manera: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, y enfermedades malignas y duraderas. Y como referencia le dice a su pueblo Israel: y traeré sobre ti todos los males que le traje a Egipto. Esta es la primera razón entonces por la que una persona enferma. Si una persona no obedece la palabra de Dios, entonces las enfermedades van a llegar, así lo describe Deuteronomio. Pero también en la Biblia, hermanos, encontramos que otra de las razones por las que una persona enferma es para que se manifieste el poder de Dios, la misericordia de Dios, para que el Señor haga un milagro. Vamos a leer Juan capítulo 9, versículos del 1 al 3. Juan capítulo 9, del 1 al 3. Y dice así la palabra de Dios: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Maestro, ¿quién pecó, este ciego o sus padres,
para que haya nacido así. Respondiendo Jesús le dijo: no es que pecó éste, ni que pecaron sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Esta es una razón entonces que nos describe el Evangelio. Es la segunda razón por la que una persona enferma, para que Dios muestre su gracia, para que Dios muestre su misericordia. Por eso nosotros hemos aprendido que cuando Dios nos ha sanado, utilizamos esto como una forma de testificar cómo Dios ha sanado nuestra vida. Aquel hombre que siguió al Señor después de haber sido sanado, a nuestro Señor Jesucristo, Jesús le dijo: ve a tu casa, ve con los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Entonces hemos aprendido nosotros que en cada momento que el Señor nos sana, el Señor quita una de nuestras dolencias, para nosotros es un motivo para testificar el poder de Dios y la gloria de Dios. Y anunciamos a la gente que Dios hace milagros y que Dios sana las enfermedades y que Dios nos levanta del lecho de la enfermedad y que nos lleva también, o que nos puede llevar a la muerte. Pero hay una tercera razón para enseñarnos algo. ¿Dios a través de la enfermedad nos enseña algo? Sí. El caso es el de Job. Vamos a leer Job capítulo 42, versículos del 2 al 6. Job 42, versículos del 2 al 6. Es conocida la historia de Job. Incluso es conocido el móvil de cómo se desarrolla allá en el cielo esta enfermedad, diríamos, sí, promovida por Dios, utilizando al enemigo, a Satanás, para que vaya y enferme a Job de una sarna maligna. Muy enfermo, estaba muy enfermo. Pero vean lo que dice el capítulo 42, versículos del 2 al 6. Después de que Dios se le ha aparecido, ha hablado y ha reflexionado, también es Job con Dios, le dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Esto está diciendo Job. Oye, pues, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Claro, si leemos a partir del capítulo 38, 39 y 40 del libro de Job, vemos la manera en que Job estaba percibiendo su propia situación. Él, como era el pensamiento de su tiempo, asociaba las enfermedades con las conductas, con el pecado. Entonces le dice a Dios: pero yo no he pecado, ¿por qué me tienes así? ¿Por qué estoy en estas circunstancias? No he hecho nada malo. Y comienza a describir sus justicias delante de Dios, y el Señor le muestra: a través de esta enfermedad es para que tú me conozcas. Dios también le dijo, hermanos, en 3 ocasiones al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo se acercó con el Señor y le dijo: Dios, estoy enfermo, sáname. Y Dios le dijo: no. Volvió una vez más y le dijo: Señor, estoy enfermo, sáname. Y Dios le dijo: no. Una tercera ocasión, no me imagino cómo se sentía el apóstol Pablo, pero de acuerdo a lo que se ha descrito por los diferentes comentaristas, se asocia su situación tal vez a su vista o a problemas por la malaria del Medio Oriente y enfermedades propias de ese lugar. Le dijo: Señor, sáname. Y Dios le dijo: no te voy a sanar, porque en tu debilidad me perfecciono.
¿Y quién era el apóstol Pablo? El apóstol Pablo era una persona que podía orar por los enfermos. Bueno, oró por una persona que había caído y que había muerto y volvió a la vida. Y entonces Dios le dice: toma este aguijón para que debilite tu carne. Dios, a través de las enfermedades, también nos enseña cosas, nos enseña su bondad, nos enseña su misericordia. Así que vayamos ahora a comprender el caso del propio David. Salmo número 32. Bienaventurado aquel, así comienza este salmo, cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, dice, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Me dije a mí mismo: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La enfermedad, en el caso de David, es el pecado. Es el pecado, y por eso estaba enfermo. David siente culpa. Leemos así el versículo número 5. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Me dije a mí mismo: confesaré mis pecados, mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Qué es la culpa? La culpa es una responsabilidad. Es una responsabilidad que se experimenta ante una acción o una omisión. El mecanismo de la culpa en nuestra mente inconsciente es así, porque no nos damos cuenta. O sea, no sabemos que hay un proceso de culpa que se está dando en nuestro inconsciente, pero nuestra mente evalúa nuestras conductas. Somos conscientes de lo que hacemos todo el tiempo, somos conscientes de lo que hacemos. No hay acciones que nosotros no sepamos que están mal y que nosotros las hagamos y después nos acordamos: ya me acordé que eso está mal. En todo momento sabemos. Nuestras acciones, la mente las evalúa, las compara. Si nosotros tenemos la palabra de Dios, entonces comparamos nuestras acciones con la palabra de Dios. Si no tiene la palabra de Dios, entonces va a comparar sus acciones con otro tipo de patrones, de tipo social o de tipo familiar. ¿Qué representa esta acción para mi familia? ¿Qué representa esta acción para mis padres, para mis abuelos, incluso para mis generaciones? ¿Qué representa esta conducta para mi sociedad o para mi entorno? Lo segundo que hace la mente es juzgar. Emite un fallo después de que ha evaluado la conducta que se ha salido de los parámetros, ya sea de la palabra de Dios o de los patrones sociales, y entonces se emite un juicio. Eres culpable, estás mal, pecaste, fallaste. Entonces, nos sentimos tristes, nos sentimos enojados, y lo que hace la mente inconsciente es castigar. Sí, porque dije hace un momento que es un proceso de tipo legal. La culpa es un proceso de tipo legal. Por eso Jesús dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma vara con que tú mides, también vas a ser medido, y como tú juzgas, también te van a juzgar. No nos toca a nosotros, es cierto, porque Dios ha puesto jueces y porque Dios es nuestro juez.
Nosotros no podemos ser jueces de nadie. Sin embargo, somos jueces de nosotros mismos y de forma inconsciente entonces evaluamos que hemos cometido un error, que hemos cometido un pecado y entonces viene el castigo. En el caso de David es enférmate. La mente busca de cualquier manera encontrar el equilibrio. Por eso enfermamos. Y aunque, como dije hace un momento, hay diferentes razones por las que enfermamos, quiero enfocarme en el capítulo 32 para hablar desde esta perspectiva. Lo que hace David es que se genera entonces una enfermedad que según él describe en el versículo 3 tenía que ver con sus huesos. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y había un gemir de todo el día y de toda la noche, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y lo que para mí era algo verde, vino a ser un verano. Sequedad. Enfermedades de los huesos, osteoporosis. Enfermedades de los huesos, artrosis. Enfermedades de los huesos, otra enfermedad que se llama artritis reumatoide, etcétera. Hay diferentes enfermedades de los huesos y eso estoy pensando sobre las extremidades. Pero si hablamos de la columna vertebral, si hablamos de lo que tiene que ver con las vértebras, pues, y adentro de las vértebras, pues sabemos que también corre todo un sistema nervioso que va afectando diferentes partes del cuerpo. Y también sabemos que adentro de los huesos hay todavía otro elemento que es la médula. Y que dentro de la médula también se producen los glóbulos de nuestra sangre. Es todo un sistema que simplemente comienza a fallarle a David y entonces él está enfermo. La mente, hermanos, nos lleva a este punto. Entonces la enfermedad es resultado también del pecado. Pero miren, hermanos, aquí en la palabra de Dios y el Salmo 32 encontramos también el remedio. Es cierto que a veces se asocia cada enfermedad con alguna parte o alguna forma de nuestra vida, algún hábito, algún pensamiento, forma de vida. Simplemente el estilo de vida se asocia con las enfermedades. Pero algo muy importante que nosotros debemos saber como cristianos: ¿cómo entonces sanó David? ¿Cómo sanamos cuando el producto de la enfermedad es el pecado? ¿Cómo lo hacemos? Miren, hermanos, creo que no somos conscientes de nuestros pecados. Cuando se le dice a una persona, esta enfermedad te vino por esta conducta, y yo lo hago constantemente, porque como psicólogo y a la vez como médico y a la vez como teólogo, entiendo la relación que existe de una enfermedad con sus diferentes esferas, sea la espiritual o sea la emocional. Y cuando yo le digo, mira, tú te enfermaste por esto, lo primero que me dicen es, no te creo. O sea, ¿cómo me voy a enfermar por eso? Y entonces le digo, vamos a ver, vamos a trabajarlo de esta manera y vas a ver cómo vas a empezar a sanar. ¿Qué hizo David? David sabía, o sea, y creo, hermanos, que el proceso, y cuando estamos, claro, envueltos en ese contexto, en el tiempo de David, la enfermedad llegaba por el pecado. Cuando lo hacemos de esta manera, empezamos a buscar y empezamos a revisar. Recordemos que esta era una de las dinámicas antes de dormir de David. Por ejemplo, el Salmo 4, versículo 8, que dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, y que se lo repetimos a nuestros hijos para que se duerman tranquilos. Hay que leer el versículo 3 y el versículo 4, porque Pablo dice, sí, para dormir tranquilamente, primero me siento y comienzo a analizar qué pasó durante el día, comienzo a analizar qué hice, comienzo a reflexionar y entonces
me quito las cosas para no acarrearlas. El análisis, el autoanálisis está asociado con la salud desde el punto de vista bíblico, porque entonces es donde reconocemos que cargamos. Vean, versículo 5. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Versículo 6, por esto orará a ti todo santo en tiempo en que puede ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio. Me guardarás en la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. La confesión es liberación. La confesión es liberación. ¿Pero qué confesamos? No solamente, hermanos, necesitamos confesar nuestros pecados o nuestras malas acciones. Dios es el primero que escucha nuestras confesiones. En Mateo capítulo 6, a partir del versículo 6 en adelante, nuestro Señor Jesucristo le enseñó a orar a sus discípulos. Y entonces claramente en el Padre nuestro oramos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, sea hecha tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. El pan de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hay una relación. La confesión es sigue una línea, no solamente de nosotros hacia Dios, sino también vamos y confesamos que nosotros perdonamos. Y Jesús, hermanos, en esta enseñanza claramente lo resalta: porque si vosotros no perdonáis a los demás sus ofensas, olvídense, tampoco les perdonará vuestro Padre Celestial. Es muy clara la relación entonces en la confesión. Pero también la Biblia, hermanos, nos habla en Mateo capítulo 5 del 23 y 24 la necesidad de confesarnos entre nosotros mismos con aquellos que hemos tenido un problema o un pleito, confesarnos nuestros sentimientos, confesarnos nuestros pecados. Porque entonces dice, si llevas tu ofrenda al templo y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve y resuélvelo. Vean la relación, hermanos. La ofrenda con Dios. No puedo, tengo un conflicto con mi hermano, voy y lo resuelvo. Ve y habla tú con él, estando a solas. Y si no te escucha, tráete a 2 o 3 testigos para que entonces puedan estar pues motivándolo y ayudándolo para arreglar esta situación. ¿No quiere? Bueno, entonces háblalo a la congregación. ¿No quiere? Y entonces tenlo por gentil y publicano. Este es el proceso también para solucionar los conflictos. ¿Tienes algún problema con alguien? Pues resuélvelo. Claro, vivimos en una sociedad donde nuestras habilidades sociales son muy malas. Ya lo estamos viendo el martes en el estudio bíblico. Tendemos o nos vamos a la parte de la irresponsabilidad o somos demasiado agresivos. No queremos enfrentar los problemas ni las circunstancias para resolverlas. Esta es la enseñanza bíblica y estaremos en paz con Dios. Pero también en Santiago capítulo 5, versículo 16, y les pido que me acompañen a leerlo. Santiago capítulo 5, versículo 16, dice así: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Confesar vuestros pecados los unos a los otros. Ya les decía yo en alguna ocasión que esta no es una práctica protestante. Regularmente es una práctica católica. Sin embargo, está en la Escritura y es muy buena. Cuando tú no aguantas un pecado, cuando tú no soportas ya una carga moral o una omisión, lo que sea, vienes y se la puedes contar a tu hermano.
Y como nosotros, hermanos, somos pregoneros del perdón de Dios, le podemos decir a la gente, el Señor te perdona, el Señor te perdona. Alguien viene y entonces me dice, fíjate, es que yo me siento mal porque cometí esto y cometí aquello, y entonces le digo, el Señor te perdona. Claro, si yo no tengo un crecimiento cristiano o una madurez, pues, ay, el hermano, y me voy con el chisme. ¿Que esto abunda en la iglesia? Sí, porque a la gente, de pronto, dentro de la iglesia, dentro de la convivencia en la iglesia, nos enteramos y no necesitamos ni enterarnos. Nosotros le empezamos a crear allí toda una historia acerca de la conducta de una persona. Así somos los seres humanos. ¿En quién confiarías tú? ¿Confiarías en tu hermano? ¿Confiarías en tu pastor? Igual es un chismoso que va y todo lo cuenta. ¿Confiarías en tus líderes, en tus ancianos? ¿Confiarías dentro de tu organización, si es de los jóvenes, de la femenil, de los niños? ¿Confiarías en tu maestro? ¿Confiarías en tu presidente? ¿Confiarías en tu líder? ¿Confiarías en tu consejero? Hermanos, confesar nuestros pecados es soltarnos, es liberarnos. La enfermedad, hermanos, a raíz de lo que nos dice el Salmo 32, cuando tiene que ver con el pecado, hermanos, está en nosotros darle solución. Dios nos perdona, claro, pero ¿qué hacemos entonces? Un hermano falleció y antes de fallecer él me decía, hermano, yo ya le pedí perdón a Dios por si esta enfermedad me viene por el pecado. Y le dije, sin duda que el Señor te ha perdonado, pero los planes son de Dios y eso es lo que a nosotros nos toca hacer, confesar nuestros pecados. Hermanos, está en nosotros. El perdón libera tanto al ofensor, el que nos ha hecho un daño, como nos libera a nosotros cuando hemos sido los ofendidos. Porque si liberamos los resentimientos, liberamos las tristezas, entonces estamos limpiando nuestra alma. Si perdonamos, seremos perdonados. Hermanos, el Salmo 32 nos dice, para estar sano, necesitas confesar. Y cuando confiesas, sueltas las tristezas, los resentimientos, los miedos, las culpas que no manejamos y que no solucionamos. Simplemente se traducen, hermanos, en una enfermedad, cuando es por esto que vemos en el Salmo 32. Por un lado, nosotros como iglesia, que tenemos el Evangelio y que entendemos esto, podemos acercarnos a una persona enferma y decirle, confiésate. Si no conmigo, confiésate con Dios. Sin miedo a que se ofende. ¿Qué me está queriendo decir? Lo que te quiero decir es lo que he aprendido en la palabra de Dios, y es que las enfermedades están en relación con nuestras emociones guardadas de resentimientos, de culpas, de miedos y de tristezas. ¿Tienes algo que no has perdonado porque te sientes muy lastimado, te sientes muy herido? Te vas a enfermar. ¿Tienes miedos que no has liberado? Te vas a enfermar. Resentimientos se traducen en cáncer. Y de muchas maneras, muchas enfermedades simplemente tienen otro nombre, pero no necesariamente es el nombre que en una filosofía occidental o materialista le ha dado, sino lo que la palabra de Dios nos enseña. Yo te invito para que hagamos lo que hizo David. Limpia tu corazón de miedos, de tristezas, de culpas, y vas a tener sin duda salud. Y cuando llegue un momento de enfermedad, evalúate inmediatamente. A ver, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué no dije? ¿Con qué enojo me quedé? ¿Con qué tristeza? ¿Con qué culpa? ¿Qué tengo? ¿Qué me está persiguiendo? Te lo quitas, hermano,
y entonces el Señor te perdona y el Señor te sana. Creo que aquí tenemos también frente a nosotros un ministerio de sanidad. Y un ministerio de sanidad no porque carguemos un bonche de medicamentos y traigamos una ambulancia, sino porque tenemos la palabra de Dios. Y porque la gente simplemente, hermanos, puede contarnos sus problemas. La gente puede contarnos sus miedos. Y sin duda, de acuerdo a la palabra de Dios, podemos decirle, el Señor te perdona. Si lo hacemos, hermanos, seremos pregoneros del amor de Dios y también de la salud de Dios. Que el Señor te bendiga en esta hora. Gracias. Incomparable amor, aquel que mi Jesús mostró al sufrir tan cruel dolor. No puedo allí entender tan cruel padecer hasta que muere en plena luz. Miro a mi buen Jesús con sufrimiento atroz, dando a los suyos perdón y amor. Y en cambio del desdén con que todos le ven, muriendo en vez del pecado, con divino esplendor que el mundo no miró, brilló en la luz su inmenso amor, y por su gran bondad toda la humanidad la vida adquiere en el Señor. ¿Qué puedo yo ofrecer en cambio de ese amor, siendo cual soy tan pecador? Solo mi pobre ser, como tú puedes ver, te entrego humilde mi Señor. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová, grandes cosas ha hecho Jehová. Estaremos alegres, grandes cosas ha hecho Jehová. Estaremos alegres cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. Seremos como los que sueñan, como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová, grandes cosas ha hecho Jehová. Estaremos alegres
gratitud y adoraré de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra y alabanzas al Señor, oh Cristo, nombre sin igual. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adoraré de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra y alabanzas al Señor, oh Cristo, nombre sin igual. Da gloria y honra y alabanzas al Señor, oh Cristo, nombre sin igual, nombre sin igual, nombre sin dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor, y vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor, y vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador.
Muy bien, hermanos, es momento de recoger las ofrendas en casa. Asignemos a una persona que lo haga de esta manera y hagámoslas llegar a la hermana que administra estos recursos para nuestra iglesia, hermanos. Oremos por estas ofrendas. Amadísimo Padre Celestial, gracias, Señor, porque tú nos brindas todas las necesidades, tú cubres, Señor, todas las necesidades que nosotros tenemos. En esta hora, Dios mío, te pido por estas ofrendas que mis hermanos han apartado para tu casa, Señor, que tú bendigas las manos de de aquellas personas que habrán de administrarlas, Señor, que estas ofrendas, Señor, sean para tu obra, Señor, en todo momento. Todo esto, Señor, te lo agradezco y te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Recibamos la bendición en esta hora. Amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes y con todo el pueblo de Dios ahora y siempre. Amén. Hermanos, agradecemos su participación, agradecemos el esfuerzo, agradecemos la fidelidad que están poniendo ustedes hacia la iglesia, hacia las cosas de Dios, y les pedimos simplemente, hermanos, que compartan estos mensajes, que compartan estos cultos para que el Evangelio llegue a más personas. Que Dios les bendiga.